Muy buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más a El Catalejo, un espacio donde, como saben, vamos a analizar la actualidad política nacional, la de esta semana en concreto, que ya saben ustedes, pues se ha dado un avance importante y es el pacto entre el Partido Socialista y Sumar, firmado el pasado martes, del que hablaremos durante gran parte del programa de hoy, viendo cuáles son los principales acuerdos a los que se ha llegado. Pero también hablaremos de esa posible investidura que aún no tiene fecha en el Congreso de los Diputados y de la concentración que organiza el Partido Popular este próximo domingo en Málaga. Todo eso y mucho más saldrá a debate, a tertulia, en la mesa de hoy con los tertulianos que nos acompañan, que algunos repiten y otros son nuevos. Ya conocerán sus caras dentro de unos instantes, pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso por las principales portadas de los periódicos de nuestro país. Comenzando con el pasado lunes, El País sacaba en portada: Israel recrudece la ofensiva en Gaza y golpea Cisjordania. El Partido Popular activará el Senado para controlar al gobierno antes que el Congreso. Se podía leer en la columna de la derecha. Ahí lo tienen. La Razón, el lunes, los independentistas alardean de su relación directa con Pumpido. El pacto entre Partido Socialista y Sumar encalla en el nuevo laborismo que exige Yolanda Díaz, y Feijóo pide elecciones para que los españoles voten la propuesta de amnistía. El martes, El País, Partido Socialista y Sumar negocian la semana laboral de 37,5 horas. Feijóo insiste en las rebajas fiscales contra las exigencias de Bruselas. La Razón, el martes, el relator, el último gran escollo con Puigdemont. El expresidente catalán quiere insistir ante los suyos en que él cobra por adelantado. Y en la columna de la derecha, la Unión Europea se inclina por pedir una pausa humanitaria en Gaza. El miércoles, El País, el Partido Socialista y Sumar cierran su pacto para reeditar la coalición. El programa incluye bajar la jornada laboral a 37 horas y media con igual salario. El documento apuesta por más ambición ecológica y limitar los vuelos cortos. Podemos expresa reservas y los nacionalistas avisan de que su voto no es seguro. La Razón sacaba también este pacto en portada. Sánchez acelera el pacto con Díaz como presión a los socios. El pacto incluye el impuesto de sociedades y readapta el gravamen a la banca. Los portavoces de Sumar rechazan las advertencias que mandan desde Podemos. El líder del PP calificó de papel mojado el acuerdo entre PSOE y Sumar. El jueves, Armengol sigue sin abrir el Congreso. En ABC, el Partido Popular da un ultimátum de 48 horas a la presidenta de la Cámara Baja para que desbloquee el control al gobierno. Y La Razón, el jueves, publicaba: Moncloa busca apagar a Puigdemont ante la jura del 31 de octubre. Presiona a los socios para poner sordina al contenido y los temas que están en la mesa de negociación. Por último, este viernes, El País, la Unión Europea pide una pausa en Gaza y una conferencia de paz. Y a la derecha, en la columna, el Partido Socialista busca apoyos entre los empresarios para la amnistía. La Razón, Paje defenderá su rechazo a la amnistía ante Sánchez en el Comité Federal del Partido Socialista, que se celebra este sábado. La agenda del cónclave deja fuera la iniciativa, aunque los críticos ante la cesión responden que a un órgano político se viene a hablar de política. Y a la derecha pueden leer: Feijóo alerta en la Unión Europea que las negociaciones de Sánchez afectan al Estado de Derecho. Todos estos temas y mucho más, como les decía, hoy en El Catalejo. Es el momento de comenzar, de dar la bienvenida a los tertulianos de hoy. Vayan pasando, por favor. Y aquí los tenemos, se repite: Manolo Lai, coordinador de Izquierda Unida en Sevilla, a mi derecha. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Francisco Toscano, coordinador del área de estrategia política y sección electoral del PSOE de Sevilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a mi izquierda, Juan Ávila, senador por el Partido Popular y alcalde de Carmona. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues señores, mucha tela que cortar en el día de hoy. El pasado martes el Partido Socialista y Sumar anunciaba ese pacto de gobierno, un pacto de gobierno que, bueno, del que ya se han hablado y se han puesto sobre la mesa los principales acuerdos en cuanto a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Francisco, por ejemplo. Bueno, buenas noches de nuevo. Os agradezco la invitación, es la primera vez que tengo la oportunidad y he quedado impresionado por las instalaciones, así que muchas gracias. Os doy la enhorabuena por el trabajo que venís realizando. Bueno, a mí me agrada que el primer tema de debate sea una certeza y podamos hablar sobre algo concreto, sobre unas medidas concretas y sobre un acuerdo concreto. Porque creo que llevamos demasiadas semanas y creo que en esto tenemos que ser claros quienes tenemos ahora mismo el mandato constitucional y el mandato del jefe del Estado para constituir y para hacer posible una investidura para el presidente del Gobierno. Como digo, llevamos muchas semanas hablando de algo que ni ha sucedido ni está. Por lo tanto, es bueno que lo primero que hagamos aquí es hablar de un acuerdo con la fuerza política de Sumar y un acuerdo que está pensado para la mayoría social, un acuerdo que va dirigido fundamentalmente a las clases trabajadoras y a las clases medias y un acuerdo en el que sí me resultaría interesante conocer cuáles son aquellos puntos de crítica, cuáles son aquellas cuestiones que no se pueden compartir o que no se comparten. Porque claro, has hablado de la reducción de la jornada laboral. Se puede estar en contra de una medida que va a favor de la productividad, que va a favor de mejorar los derechos laborales, que va a favor de mejorar la conciliación. Es decir, o se puede estar en contra de la propuesta de implementar una política real de vivienda pública donde más del 20% sea parque público. Es importante hablar sobre cada una de esas medidas y conocer cuáles son aquellas medidas que son cuestionables. No sobre lo etéreo, sino sobre lo concreto, que es lo que tenemos hoy día en el papel. Manolo. Bueno, yo lo comento cada vez que tengo oportunidad en los ámbitos internos de mi organización o en los espacios de Sumar donde estamos participando. Yo creo que ahora mismo nos encontramos en una situación en la que podíamos estar lamentando que hubiera un gobierno diferente al que estamos pactando entre Sumar y PSOE y, por tanto, de lo que se trata es de básicamente avanzar en todo aquello en lo que se pudo empezar a trabajar en la anterior legislatura y que ahora de lo que se trata es de intentar desarrollar todos esos proyectos e incluso algunas cosas que se quedaron atrás y avanzar en las que pudimos mejorar desde la reforma laboral, salario mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, estamos ante una situación en la que para nuestra organización, evidentemente, de lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría y de ahí vienen precisamente las propuestas que se están realizando, ¿no? Por tanto, es un buen comienzo y ahora lo que falta es completar el resto de acuerdos que yo creo que se van a desarrollar. Recuerdo que la primera vez que intervine aquí me preguntaste si iba a haber gobierno y te comenté que lo va a haber porque no puede no haberlo y por tanto este es el primer paso para que lo haya y bueno, pues tiempo al tiempo y paciencia y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando con el resto de fuerzas políticas que forman parte del Congreso, ¿no? Juan. Bueno, pues repito el agradecimiento a este programa. Bueno, la verdad que yo no estoy sorprendido del acuerdo. El acuerdo, ya sabemos que 4 años de casamiento tenían en el tiempo, lógicamente esto estaba ya más que acordado hace unos meses, ¿no? Un pacto, un acuerdo que es una cortina de humo porque realmente no va a decidir Sumar, ni el PSOE, ni el resto de partidos. Quien va a decidir la investidura va a ser los partidos independentistas. Está claro que son meros actores, tanto Sumar en este momento como el PSOE, porque quien tiene ahora mismo la sartén por el mango, como se suele decir, los partidos independientes y sobre todo Puigdemont, ¿no? Me sorprende también enormemente que las primeras noticias que tenemos de este nuevo acuerdo sea precisamente para llegar a acuerdos que no hicieron en estos últimos 5 años, porque tiempo tuvieron de las viviendas, tiempo tuvieron de la rebaja salarial, tiempo tuvieron de todo lo que ahora están diciendo, ¿no? Por cierto, yo soy de las personas, he sido empresario 35 años, entiendo que la situación laboral debemos ir mejorándola por la calidad de vida y lógicamente
por el avance de todo lo que significa la ayuda en cuanto estamos hablando ahora de inteligencia artificial. Es decir, el empleo a largo plazo va a ir a menos, con lo cual tenemos que ganar en calidad. Pero me sorprende enormemente que cuando se toma esa medida o se exterioriza esa medida, no se cuente con los principales actores. Es que el 85% de este país son empresarios, pequeños y medios empresarios, autónomos. Y no se haya contado con la patronal. Eso no existe en las democracias europeas. Esto es una imposición. No se puede empezar a llegar a un acuerdo imponiendo. O sea, hay que sentarse en la mesa y esos acuerdos se llegan con el diálogo, con los agentes. Bueno, aquí decimos muchas veces en Andalucía, hay gente que habla y sube el pan. Bueno, pues aquí, en el momento que han hablado, de momento ha bajado la bolsa. O sea, que una vicepresidenta del gobierno quiera quitar los vuelos de corta distancia cuando el tren ahora mismo la AVE. Yo precisamente vine el otro día a Madrid, tardé 7 horas de Madrid a Sevilla. No baja de las 3 horas. Y no piensa en la cantidad de empresarios que utilizan los vuelos. Hablo Sevilla-Madrid, hablo Madrid-Barcelona, es decir, pero es que lo hace una persona, o lo hace un partido, o lo hace un gobierno, que es el peor que da ejemplo sobre ese tema. Hemos visto cómo se cogen aviones, cómo se cogen helicópteros de Madrid a Zaragoza, que hay 1 hora en coche. Estamos viendo los viajes. Es decir, hay que predicar con el ejemplo. Y sobre todo, yo, lo ha dicho ahora Manolo, ¿no?, con todo respeto, no se puede olvidar que el que ganó las elecciones fue el Partido Popular. Estamos hablando de que hay un acuerdo ahora mismo con la 4ª fuerza política de este país. Y estamos hablando que el gobierno de este país lo va a decidir los partidos independentistas, que son la 4ª y 5ª fuerza en Cataluña. O sea, cuando estamos hablando de independentismo, los catalanes han votado mayoritariamente al Partido Socialista, incluso el Partido Popular tiene más votos, por ejemplo, que Junts o que Esquerra. Es decir, los catalanes no han votado la amnistía, no han votado un referéndum. Entonces, ¿por qué Puigdemont tiene la sartén por el mango y por qué un partido como el Partido Socialista, que ha sido siempre un partido de Estado, se arrodilla ante algo tan grave y algo que es absolutamente anticonstitucional como es la amnistía? Bueno, ha sacado varios asuntos sobre la mesa, Juan. Comenzamos con esa reducción de la jornada laboral que Juan comenta es una imposición. No se ha consultado con la patronal. Bueno, Juan encendió el ventilador y nos ha puesto encima de la mesa una gran cantidad de asuntos en la que es difícil ser capaz de tapar todos los agujeros, pero por supuesto tenemos respuesta para todo lo que él plantea. Hay tiempo. Ahí está, yo lo que pediría que fuéramos un poco ordenados, porque hemos tocado las medidas, hemos tocado el futuro, vuelvo a decir, que es a donde quiere llevarnos siempre el marco de la derecha, está bastante claro. Nos quiere llevar a un escenario que todavía no existe. Cuando llegue ese escenario lo explicaremos de manera clara, pública, como hacemos con todos nuestros acuerdos y como acabamos de hacer con el acuerdo que hemos mantenido con Sumar. Pero si hablamos de las medidas concretas, hombre, esta historia no la conocemos ya, ¿no? Cuando aprobamos la subida del salario mínimo interprofesional, cuando vinculamos las pensiones a la subida del IPC, pues también iba a venir la catástrofe. Los 7 males iban a llegar a este país, iba a bajar el empleo, íbamos a tener despidos masivos. Cuando se fijó en la reforma laboral y conseguimos que gran cantidad de trabajadores pasaran de ser temporales a ser fijos, todo iba a suponer la catástrofe de la economía. Y hoy día tenemos una de las economías más saneadas de Europa, una confianza de extrema de la Unión Europea y unos datos de empleo, a pesar de la coyuntura internacional en la que nos encontramos, que es envidia no solo de otros países europeos, sino de nosotros mismos, lo que hemos vivido a lo largo de la historia. Por lo tanto, prudencia y respeto. Creo que prudencia y respeto por unas medidas que, como digo, lo que hacen es beneficiar a la mayoría de la sociedad. Yo entiendo que la derecha y sus socios de ultraderecha, que no nos olvidemos que muchos de los postulados que tiene que tomar el Partido Popular le vienen obligados, porque la ultraderecha le obliga a tomar esas medidas, no tengamos un poco de respeto por aquellas cuestiones que van a favorecer a la mayoría de la sociedad y que se ha demostrado que son favorables para el conjunto de la economía y para el conjunto del país. Decía alguien, un sociólogo de nombre impronunciable, que una persona reaccionaria es aquella que es pesimista sobre el futuro y optimista sobre el pasado, ¿no? Lo que ha sucedido en estas elecciones no es que haya ganado un partido político, es que estamos hablando de un sistema parlamentario en el que gobierna quien tiene la capacidad de llegar a mayores acuerdos. El Partido Popular ha tenido la capacidad de llegar a acuerdos en otras etapas de nuestra historia reciente con otros partidos, Partido Nacionalista, Convergencia y Unión, es decir, con organizaciones que teóricamente también son nacionalistas, no son nacionalistas, de hecho algunas sigue siendo teniendo el mismo nombre, que es el Partido Nacionalista Vasco, y en Cataluña efectivamente también
los partidos que ganaron o que tuvieron mayor representatividad son los que están intentando llegar a acuerdos, ¿no? A mí yo puedo entender que exista como argumentario la idea de que hay un partido que ha ganado las elecciones, pero no se han presentado 2 partidos, ni 3, ni 4, se han presentado muchos partidos y la capacidad de llegar a acuerdos es lo que hace que unos gobiernen y otros no. Y eso es lo que está sucediendo. Yo creo que habría que preguntarse, yo le pediría al Partido Popular que se preguntara por qué la única posibilidad de investidura que tenía después de estas elecciones era gobernar con la extrema derecha. Porque es cierto que somos organizaciones que no coincidimos. Si coincidieran, lo he dicho muchas veces, si coincidiéramos todos en el mismo diagnóstico y en las mismas respuestas, estaríamos todos en la misma organización política. Y por tanto nos presentaríamos como una única organización política a las elecciones. Pero lo mismo le puede suceder al Partido Popular. Tenemos un problema cada vez que vamos a presentar una moción de cara al 25 de noviembre sobre la violencia de género. El partido Vox se quita de en medio. No reconoce, niega la violencia de género. Y creo que un partido constitucionalista como el Partido Popular también tiene que plantearse por qué su única solución para gobernar es esa muleta de un partido que, que bebe de otros tiempos y que por tanto creo que no responde precisamente a lo que sería el constitucionalismo o a lo que sería, la cuestión puramente parlamentaria, ¿no? Y por otra parte, nosotros hemos puesto encima de mesa una serie de medidas. Yo comenté en una anterior ocasión que el acuerdo del futuro gobierno va a estar basado en 2 patas, una pata social y una pata territorial, y efectivamente la pata territorial es la que van a exigir los nacionalistas. Ahora bien, yo tengo la sensación, y por lo que van diciendo a algunas personas del entorno de Esquerra sobre todo, creo que el problema no es tanto la amnistía, que por cierto, se ha hablado de aquí de algo inconstitucional. Si es inconstitucional, pues que se vaya al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional decida. Quiero decir que si es inconstitucional será porque lo decide un tribunal y no porque lo decida un partido político. Y segundo, me da la sensación de lo que está pidiendo los partidos catalanes son competencias. Se habla de las rodalías, etcétera, etcétera. Se está diciendo que eso es lo que en cierto modo está retrasando. Luego uno se agarra a la amnistía, que si a la primera palabra, que si a reconocer o no reconocer lo del 1 de octubre, etcétera, etcétera. Pero creo que en el fondo, como ha venido sucediendo habitualmente en las negociaciones a la hora de formar gobierno, lo que realmente les preocupa a las organizaciones políticas nacionalistas es qué hay para nuestras comunidades autónomas. Eso en el fondo, y además me parece sano y me parece lógico y me parece consecuente con sus programas de gobierno respectivos, ¿no? La verdad es que es una pena, estamos hablando ha salido ya varias veces en la mesa Vox, es una pena que se le invita todas las semanas y no vienen, podrían sí que mostrar aquí su postura y defender su ideología en este caso. Juan, por favor. Bueno, me hubiera gustado que estuviera Vox para que se defienda. Yo estoy de acuerdo con Manolo. Tanto Vox como su partido son 2 partidos absolutamente radicales de izquierda, uno de izquierda y otro de derecha, uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha, como queréis llamarlo, lo mismo yo por supuesto ni participo ni estoy de acuerdo con la mayoría de las políticas que hace Vox, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí para hablar de lo que piensa el Partido Popular, no me tengo que apoyar en ningún otro partido. Yo estoy de acuerdo de que hoy la actual legislación, el actual sistema electoral permite que se hagan pactos, ocurren en todos los pueblos, en las comunidades autónomas. Yo no he discutido aquí que se pueda hacer un gobierno de perdedores, porque evidentemente el que gana las elecciones es el Partido Popular. Pero se puede hacer un partido con el resto de fuerzas políticas que llegan a este partido, por supuesto. ¿Es legal? Por supuesto. ¿Pero al precio de qué? Aquí no estamos discutiendo que se unan. Aquí estamos diciendo, decía antes Manolo, que nos vayamos al constitucional. Es que la propia Constitución dice que no es constitucional. ¿Ustedes en qué país vivís? ¿A la Constitución no os sirve? O sea, que aquí esto es un fraude. Mire ustedes, yo siempre digo una cosa. Yo estoy de acuerdo y en este aspecto los más sinceros y los que de verdad están dando la talla son los independentistas. Jamás han engañado a su electorado. Jamás. Se han presentado a las elecciones diciendo: queremos la amnistía, queremos la autodeterminación y queremos financiación. Lo han dicho antes de las elecciones.
Pero Sumar no dijo eso, ni Pedro Sánchez dijo eso. Tenía que haberse presentado a la elección diciendo, señores, si nosotros salimos o podemos gobernar, Sumar, los partidos, nosotros vamos a aplicar la amnistía al proceso. Nosotros vamos a facilitar un referéndum en Cataluña. A mí me parecía lógico que lo hicieran y que la gente votara eso, pero no lo hicieron. Eso es un fraude. Y yo he dicho muchas veces, y no hablo de colores políticos, que el Código Penal o el civil debería de tener una cláusula para que los políticos que engañan antes de una elección y luego hacen lo contrario, que lo inhabiliten, sean del partido que sean. Mire, yo creo que la ciudadanía que nos escucha, la gente está harta de todo esto. La gente necesita que se hable de economía, que se hable de educación, que se hable de sanidad. Y los políticos van a su interés. El señor Sánchez no está trabajando por una mayoría. El señor Sánchez quiere seguir en el poder al precio que sea, al precio que sea. Señores, estamos negociando la amnistía. Están hablando gente del Partido Socialista que han sido, bueno, Felipe González, Alfonso Guerra, Francisco Vázquez, gente hasta el propio, bueno, el último, al que han echado del Partido Socialista. Tampoco tiene razón Felipe González. La gente se pregunta qué clase de políticos hay ahora mismo en España, qué mediocridad es esta. El Congreso está secuestrado a cal y canto. No se ría. No se ría. Está es que el lenguaje, creo que el lenguaje, hombre, secuestrar la imputación de un delito, vamos a ser un poquito, no hace falta que yo se lo diga. Vamos a ser un poco cuidadosos con el lenguaje entre todos, ¿no? Secuestrado creo que es una palabra un poquito burda, ¿no? Sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, sí, claro, pero lo sabemos como otro lenguaje. Jamás se ha dado estas circunstancias. Un presidente en funciones que hace 2 días decía que había que ponerle fecha urgente para la primera investidura, que era lógico y absolutamente tenía derecho a hacerla. Y ahora no se pone fecha a la investidura. Porque sabía que no había nada que hacer. No sabía que no había nada que hacer, claro. Entonces, como se tiene que hacer, pues el rey dice no. Como ahora las elecciones no tienen... Bueno, eso es lo que tenía que hacer el rey. Yo la verdad que os veo con una sonrisa. Sumar ha perdido votos con respecto al anterior. Sois la 4ª fuerza política. Antes la Podemos se fue al traste. Antes la Izquierda Unida, fagocitado. Tenéis un plazo de vida cortísimo. Y yo de verdad... Eso me lo dijeron hace 30 años. Sí, no, pero no habéis gobernado en ningún lado. En España jamás, ¿no? Gobernáis a costa de estos pactos que mire usted, yo soy 4ª fuerza política y mi dignidad a mí no me permitiría hablar de gobierno y hablar de vicepresidencia. ¿Quién ha votado a Sumar en este país? ¿Ha contado usted los votos? De todos modos, ¿Y se atrevéis a hablar del partido que gana la elección? En fin, pero yo lo debo hablar a la mesa. Yo creo que la gente que estamos en los pueblos, y aquí también hay 2 concejales, yo creo que lo que nos transmiten los ciudadanos es justo lo contrario de esto. Yo tengo amigos socialistas de toda la vida y están indignados con lo que está pasando, porque Pedro Sánchez no es el PSOE al que estábamos acostumbrando. Pedro Sánchez ha convertido al PSOE en una herramienta particular para saciar su ambición Juan, personal. como te he dicho antes con la reforma laboral y las medidas, esta también no la sabemos. Esta también no la sabemos. Pero yo tengo la obligación de decirla. No, pero que también no la sabemos. Que Pedro Sánchez no es el socialismo de ahora. En el año 2004 Rodríguez Zapatero no era el socialismo de ahora y en el año 82 Felipe González no era el socialismo de ahora. Esta también no la sabemos. Quiero decir que, hombre, que también es interesante para que cuando tengamos un debate, pues bueno, traigamos alguna idea nueva, porque es que llevamos 40 años escuchando lo mismo. Pero hay una cuestión que has planteado que me parece muy, muy interesante. Has dicho, la ciudadanía está harta de las discusiones estas de política. Hombre, consejos vendo que para mí no tengo. De las discusiones, de la situación que están viviendo. No, has hablado... Está paralizado el país por intereses... No vamos a pedir a la presentadora que reproduzca las palabras, porque me parece llevarlo al absurdo. Pero el bloque en el que creo que estamos ahora mismo, y así nos lo ha planteado la presentadora al principio, es el acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista Obrero Español. Tú has hablado de todo, menos de las medidas del acuerdo. De todo lo demás has hablado, menos de las medidas. Por lo tanto, eres el primero que está generando esta situación. Pero que no hay que rehuir, si yo este debate no lo rehuyo. Además está empezando a pasar una cosa curiosa en la derecha y en el Partido Popular. Lo hizo ayer vuestro presidente nacional, al que me merece respeto, sobre todo porque bueno, es verdad que verse en su pellejo ahora mismo da condescendencia y debe hacernos ser sensibles a todo, porque ya sabemos cómo la gastáis cuando queréis quitar a uno y poner a otro. Entonces es interesante. Pero ya se lo escuché a él y te lo acabo de escuchar a ti.
sois los que defendéis a los independentistas. No. Si es que estáis defendiendo a los independentistas todos los días, claro que tiene sentido, porque os retroalimentáis, los independentistas se retroalimentan de vosotros y vosotros de los independentistas. Por mucho que queráis dibujar la historia, la única declaración unilateral de independencia que ha habido en este país ha sido bajo un gobierno del Partido Popular. Ha sido bajo un gobierno del Partido Popular, y ahí tuvimos que ir nosotros a ayudar, a rescataros con el 155 y a apoyarlo. Y fuimos nosotros, los socialistas, sí, los que defendemos la Constitución, pero no ahora, ni ayer ni mañana, y defendemos la integridad de la Constitución. Y si defiende la integridad de la Constitución, creo que lo ha apuntado el portavoz de Sumar, si defendemos la integridad de la Constitución, quien interpreta el texto constitucional en última instancia es el Tribunal Constitucional. Ni yo, ni tú, perdonadme que usted. Lo interpreta el Tribunal Constitucional, y eso es defender la Constitución en su conjunto, porque precisamente así se montan las estructuras institucionales de un país serio como el que creo en el que vivimos. Hablas de, yo no quiero entrar en esto, pero hablas de militantes nuestros, algunos ilustres al que le merecemos mucho respeto, como antiguos presidentes del gobierno o antiguos cuadros de mi partido. Es que ustedes tenéis un problema, es que en vuestro partido no estáis acostumbrados a que la gente pueda pensar diferentemente y lo pueda expresar. Pues claro que lo puede opinar diferente y puede expresarlo. Y no solo puede opinar diferente y puede expresarlo, sino que es que tomamos nota el resto de militantes, quienes hoy día tenemos algún tipo de responsabilidad sobre lo que nos dicen personas de tal altura y de tal talla política. Por lo tanto, eso no quiere decir que como somos un partido democrático en el que nuestra militancia es la que decide nuestros órganos y que dentro de nuestros órganos se deciden cuáles son las posturas políticas, las opiniones de los militantes no solo son respetables, sino que son tenidas en cuenta, pero luego nuestros propios órganos son los que determinan cuál es la posición política que vamos a adoptar. Por lo tanto, nada de incompatibilidad. Yo lo comprendo. Ustedes no estáis acostumbrados a eso. En vuestro partido nadie puede opinar diferente. No ya diferente de vuestro presidente nacional, sino ahora estamos acostumbrados a que nadie puede opinar diferente de vuestra presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la que parece que marca el camino. Y luego, hombre, yo sí te he interrumpido, discúlpame, en la parte de cuando has hablado de secuestro. Hombre, creo que podemos tener un poco de cuidado con las palabras, ¿nos entendemos? Sí, claro que nos entendemos, pero estamos hablando de la tercera institución de este país, que es la presidenta del Parlamento. Acusar a la presidenta del Parlamento de secuestro, hombre, me parece un poco burdo. Pero también es una falacia, es que no nos engañemos. Vamos a ver, si es que aquí hay que hacer un poco de recopilar. Llegamos a un proceso electoral el 23 de julio que nos cuentan que va a gobernar la derecha sí o sí. Y gobernará el Partido Popular o bien con el apoyo de Vox o bien con mayoría absoluta. Bueno, es que nos lo dijeron incluso cuando se cerraban las urnas. Cuando se cerraban las urnas todavía no lo estaban diciendo. Y cuando recontamos, lo primero que dicen los ciudadanos es que eso no, que la derecha no. Lo que nos obliga es que al resto de partidos nos pongamos de acuerdo, que es en lo que ahora estamos. Era lo lógico, y si el señor Feijóo no hubiera tenido el problema interno que tiene, probablemente nos hubiéramos ahorrado los 2 meses casi que pidió para su investidura. Aún así, pidió investidura, se le dijo, tramite usted su investidura. Pidió tiempo, se le dio tiempo. Perdimos el tiempo, fuimos a una votación en la que todos sabíamos el resultado porque le habían dicho por activa y por pasiva que con quien había tenido los pactos en las comunidades autónomas, con Vox, con la ultraderecha, con sus socios, no lo querían en el Estado español con el resto de partidos. Bueno, Juan, yo creo que tú has hablado un buen ratito. Has hablado un buen ratito. Y ahora lo que sucede es que hay un plazo que nuestra Constitución y el reglamento del Parlamento marcan, que es el 27 de noviembre. Hasta el 27 de noviembre, igual que el señor Feijóo tuvo su tiempo, creo que por mandato del jefe del Estado, del rey, de Felipe VI, pues Pedro Sánchez tiene derecho a agotar sus tiempos hasta esa fecha. Por lo tanto, no hablemos de secuestro como palabra burda, ni tampoco hablemos de que el Parlamento no está funcionando. Claro que está funcionando porque la institucionalidad... Juan, no confunda la audiencia, existen las comisiones... Habla con los diputados de tu partido, ven cuántas jornadas han ido a... Vale, por favor. Y eso está cerrado a cal y canto. Claro, es que ustedes como utilizáis, estáis acostumbrados a que la institucionalidad sea... Porque no se deja fiscalizar, no se deja que los diputados le pregunten al presidente... A un gobierno funcione, a un gobierno funcione, porque el gobierno está en funciones y tiene también limitadas sus funciones. Si es que la estructura institucional es clara, lo que pasa es que a vosotros no os interesa la estructura institucional, claro y cuando no os interesa la rompéis la baraja. Claro, sí. Yo creo que lo que está cerrado realmente a cal y canto es el Senado. Porque mi diputado Francisco Sierra y mi diputada Engracia Rivera no pueden venir aquí porque están hasta aquí. Por tanto, trabajo tienen, O sea, yo no sé. Comenta que por qué no hemos desarrollado el programa en estos últimos 4 años. Voy a dar solo una palabra, pandemia. A ver si va a resultar que en los 2 años de pandemia podíamos aplicar un programa electoral con millones de personas yéndose a la calle, perdiendo sus empleos, o con
un programa electoral que evidentemente en 4 años, si tú pretendes con el índice de desempleo que había anteriormente, si tú pretendes llegar al pleno empleo, dime tú si en 4 años vamos a tener pleno empleo con una pandemia por medio que lo que hizo fue destrozar totalmente la vida de la mayoría de las familias. Hemos sufrido, como digo, las 7 plagas. Hombre, a mí me hace mucha gracia que el gobierno de ahora no es bueno como el de antes. ¿Te acuerdas del váyase señor González? Me da la sensación de que cada gobierno actual siempre es peor que el anterior, pero esos argumentos ya son bastante antiguos, de Felipe González. Y mira, yo soy del Partido Comunista de España, por tanto soy de extrema izquierda, no tengo ningún problema en asumirlo. Pero estamos en una organización, en una coalición de partidos donde todo el mundo no es del Partido Comunista. Yolanda Díaz lo es, pero la inmensa mayoría no lo son, ¿vale? Si tú miras el programa, unos cuantos titulares del acuerdo, habla de vivienda, reducción de jornada salarial, el aumento del salario mínimo, construcción de un sistema público de cuidado, gratuidad de la educación de 0 a 3 años, reforma fiscal para que la banca pague por fin lo que no ha pagado hasta ahora, o lo que debe, políticas contra la crisis ecosocial. Esto es un programa que se podría denominar ecosocialista. Claro. ¿Vale? Eso no es la extrema izquierda. Evidentemente un militante del Partido Comunista no puede decir que este programa es de extrema izquierda. Pero aquí se ha hablado del acuerdo, o sea, el tema de este debate no es cuándo se va a conformar el gobierno, sino el acuerdo entre Sumar. Bueno, que también, hay cabida para todo. Y claro, bueno, pues cada uno defiende lo que defiende y no pasa nada. Y por cierto, Sumar sí, aconsejo que le eche un vistazo, yo sé que estamos muy mal de tiempo, que le eche un vistazo a nuestro programa. Nosotros sí hablamos de amnistía, sí hablamos de la opción del referéndum y sí hablamos de algunas de las cosas. Evidentemente yo tengo mi opinión, es decir, yo, por cierto, el título del acuerdo de las 40 y tantas páginas entre Sumar y PSOE habla de España avanza. Yo creo que España es un Estado plurinacional, ¿vale? Pero eso no quita que sea España. Y por tanto, yo en eso más o menos lo tengo claro, me siento muy español, vamos, no tengo ningún... Y efectivamente la gente está harta. La gente está harta. Yo esta mañana, temprano, cuando fui a comprar el pan, decía una vecina en la tienda: esto está más liado que el testamento de los Ibarra. Y efectivamente, pero cuando nosotros acordamos un programa de gobierno, lo que estamos dando es soluciones o intentando aportar nuestras soluciones a los problemas de la inmensa mayoría de la gente. Todo lo demás es ruido. Y nosotros intentamos, haciendo este tipo de acuerdos, escapar de ese ruido. Y eso es lo que procuramos. Eso es lo que procuramos. Juan. Yo, es que no me contestáis a lo que os he preguntado. Yo me gustaría que el Partido Socialista, el Congreso, se abre sencillamente para fiscalizar, para que los demás grupos que componen el Congreso puedan preguntarle, por ejemplo, a Yolanda Díaz, que estén haciendo, de qué están dialogando, a qué acuerdos están llegando, por qué tanto ocultar todo lo que se está hablando. ¿Por qué tanto mentir a la gente? Mira, yo creo como político... No se está mintiendo, se está negociando. Como político... Se está negociando. Yo no te interrumpo, Manolo, vamos a ver. No hables mentir. Mira, la credibilidad para mí y la palabra, como persona siempre la he tenido como algo... Mi padre siempre me decía que cuando un hombre da una palabra, eso va a misa, ¿no? Decíamos en los pueblos. A mí me parece una verdadera vergüenza de que Pedro Sánchez nos sigue mintiendo. O sea, una persona que dijo: yo con Podemos no dormiría tranquilo, o sea, eso ya todos hemos vivido cómo cambia de opinión. No fue así, vale. Pero es muy sencillo. Está mal antes de las elecciones, está mal cambiar de opinión. Hombre, ser mentiroso está muy mal. Mentiroso no, has hablado de mentir y me callé. Bueno, ahora has dicho cambiar de opinión. Usted, no, es lo que decía usted, el cambio de opinión. Yo no voy a entrar en su yo tengo claro que es un total mentiroso y además lo hace con la ciudadanía. Eso para un político tenía que estar penalizado, sea del PSOE, eso es lo que penaliza del PP. A la gente. Mire, el ruido. El ruido no. Sí. Yo no puedo decir en Carmona que voy a hacer una cosa y luego hacer la contraria, porque no me volverían a sacar de alcalde. No te voy a por decir eso mentiroso. No ha ganado las elecciones Pedro Sánchez. No te voy a decir nunca mentiroso. Pero lo que quiero decir es que lo tenéis muy fácil. Mira, antes de las elecciones, el Partido Socialista no ha hablado nunca ni la amnistía y decía ante él, por favor,
el Partido Socialista apoyó al gobierno a aplicar 155. Sí. Entonces, ¿por qué no dijeron ustedes, o vosotros, no hablamos de tú, ¿no? ¿Por qué no dijeron vosotros, no, al Constitucional? ¿Por qué no lo hicieron? No entiendo la pregunta, Juan. Vamos a ver, si tú ahora mismo estás ya argumentando y justificando que puede haber un acuerdo de aplicar la amnistía... No, yo no he dicho eso. Antes el Partido Socialista apoyó al Partido Popular a aplicar 155, lo acabas de decir. No, en ese momento, ¿por qué el Partido Socialista...? No, Juan, permíteme, porque estás poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho y quiero aclarar lo que he dicho. Acabas de decir yo lo que he dicho, que no vayamos al Constitucional. No, yo he dicho que vaya al Constitucional, lo ha dicho Manolo. Yo lo que he dicho es que la constitucionalidad... Sí. La determina por la propia Constitución el Tribunal Constitucional, y lo vuelvo a decir, vale. Con lo cual cualquier medida, llámese como se llame y sea cual sea, se adopte en el ámbito que se adopte, vale, acaba en el Tribunal Constitucional, y es donde se... No, y yo pregunto, eso ¿por no qué es? Eso no lo hizo Pedro Sánchez a la aplicación del 155? Podía haber dicho, cualquier medida que se tome tiene que hacerse constitucional. ¿Por qué no lo dijo entonces? Claro, si no porque entendió que el 155 era constitucional en aquel momento y por eso se adoptó, y no lo llevó al Constitucional porque entendía que entraba en el marco constitucional. Estoy de acuerdo contigo, en aquel momento. Claro. ¿Y ahora no? Ahora hay que aplicar un 155. No. Entonces, ahora hay que aplicar una amnistía, es lo mismo. Pero vamos a ver, Juan, que el único que habla de amnistía aquí eres tú y Manolo. Yo no he hablado de amnistía. Yo no he hablado de amnistía todavía. La amnistía significa pedir perdón a haber hecho el 155. Anula la credibilidad de los jueces. Y yo lo único que quiero decir... Bueno, a ver, termina Juan. Sí, termina Juan. Es cierto. Mira usted, aquí hay tres cosas que los independentistas han puesto a lo alto de la mesa. Y dice nuestro amigo Manolo que también ellos lo pensaban, que es amnistía, autodeterminación y financiación. Vale, Pedro Sánchez se traga eso. Si se traga eso y pactar con un partido que dice eso, es porque piensa que eso se puede llevar a cabo, ¿no? Perfecto. Yo lo he dicho antes, los independentistas queremos esto, lo llevan diciendo 100 años. Siempre. Nunca hago culpa la verdad. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la independencia. Yo, en absoluto, radicalmente contrario. Pero no podemos negar que siempre dicen lo mismo, no se esconden. Por tanto, yo lo que pediría, que si Pedro Sánchez hace 3 meses defendía esto, yo estoy defendiendo, eso está ahí escrito. Pedro Sánchez y 11 ministros defendían el tema del referéndum, de no aplicarlo en Cataluña. Lo defendían. ¿Vale? O sea, que lo vaya a respetar, que no vaya a hacer amnistía, ni hay conversaciones con Puigdemont, ni nada. Si es que todavía no hemos hablado. No, espera, si esto nos vamos, si esto, al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Yo quiero decir que si ahora él pone lo harto de la mesa, como ya lo está haciendo, y está justificando el poder llevar a cabo la amnistía, a mí me parece muy bien, pero que convoque elecciones y se presenta a unas nuevas elecciones diciendo, oye usted, yo voy a ayudar al independentismo catalán, voy a permitir que se haga un referéndum, voy a amnistiar a todos los condenados por el proceso, que lo diga, y yo me quitaré el sombrero, y que la gente vote, si eso es lo mejor. Pero lo que no se puede es engañar a la gente antes de unas elecciones, diciendo que no se va a hacer eso, y luego empezar a hacer justamente lo contrario, que es lo que se está haciendo. Si yo defiendo exactamente lo mismo que defendíais vosotros, si es que esto es infumable. Esto es infumable. Y permítame, Manolo, me parece vergonzoso, a mí vergonzoso, que una vicepresidenta del gobierno en funciones, no la líder de un partido político, se vaya a hablar con un señor que es prófugo de la justicia. Un delincuente que se escapó de forma cobarde, porque mira, hubo otros del proceso que dijeron, aquí estoy yo. A lo hecho, pecho, ¿no? Como Rodrigo Rato, y como presidente de la Generalidad tengo que asumir mi responsabilidad. Pero como un cobarde, se fue en el maletero de un coche. Y una vicepresidenta del gobierno de España, se va a hablar con él. Pero, Dios mío, que se des cuenta el retroceso en democracia que está sufriendo este país. Estamos comparando a los delincuentes con la gente normal y con la gente buena, con la gente que lucha por los derechos, a Rodrigo por respetar. Yo no voy a hablar aquí de Rodrigo Rato. ¿Qué se hizo con Rodrigo Rato? No se le amnistió a Rodrigo Rato. Estáis hablando antes de tirar. Yo no vengo aquí a hablar del pasado, ni del PP, ni del PSOE. Porque si queréis hablar del PSOE, ahora también estamos con los indultos de los Jerez. Si también sacamos este tema a colación. Yo no quiero meterme en esta historia. Estamos hablando de política. La política actual que tenemos, ¿cuál es? Pues que ahora mismo había hecho, y vuelvo otra vez al principio, un pacto, acuerdo, que para mí y para todos los ciudadanos estaba hecho hace tiempo. La gente no es tonta, ¿eh? Vamos a ver, llevo 4 años contigo, estamos en la misma línea. Manolo, los ayuntamientos hemos tenido pandemia. Claro. Y yo he seguido mi ritmo en la ciudad. Pero tus centros de salud no, ¿verdad? ¿Perdona?
¿Perdona? ¿Y eso qué tiene que ver para empezar a hacer vivienda? Porque era un problema. Si eso va en un presupuesto, Manolo. Manolo, los ciudadanos que nos ven... No tiene nada que ver. Una pandemia condiciona, pero si tú sales con un presupuesto y tú en el presupuesto llevas 1.000 millones para hacer 500 viviendas, haya pandemia o no haya pandemia, eso se pone en marcha. Se podrá, perdona, se podrá... lo que estás diciendo. Lo he hecho yo en Carmona, no estoy hablando de ninguna tontería. Una barbaridad, estamos hablando de millones de personas que se han ido al paro, había que dedicarle dinero a esa gente. Llevas 5 años gobernando España y no habéis hecho ni una sola vivienda, no habéis dado ni una sola ayuda a ningún ayuntamiento, ni una. Tú estás dos hermanas. Eso no es verdad, Juan. Ni una ayuda a la vivienda, a la VPO, ni una ayuda estatal en 5 años. Por favor. Pero bueno, que soy alcalde de hace 12 años, que no estás hablando con un señor que trabaja en un taller de mecánica, que también lo he estado haciendo yo, que no he tenido ninguna ayuda en 5 años, pero, Juan, que entonces... no se han construido viviendas. Y cuando hablamos de sanidad, que es competencia de la comunidad autónoma, también es competencia del Estado en sacar plazas. Cuando hablamos de seguridad, por favor. Es que yo, bueno, eso le tenéis que dar una vuelta porque Feijóo ayer dijo que habíamos tomado medidas. Feijóo dijo que habíamos tomado medidas que eran competencia de la comunidad autónoma y ahora tú nos estás contando que eso también es competencia del Estado. Eso hay que aclararlo un poquito. Ustedes que sois concejales de un ayuntamiento y tú que estás en gobierno, si tú te presentas a unas elecciones diciendo que vas a hacer lo que no hiciste en otros 4, difícilmente vas a sacar rédito político. Difícilmente. Pero entonces, Juan, la solución y el planteamiento que hace el PP es que convoquemos elecciones hasta que Feijóo pueda formar, quien le sustituya, pueda formar gobierno. No, perdón un segundo. Convocamos elecciones hasta que Feijóo pueda gobernar o quien le sustituya, porque claro, no sabemos si el próximo candidato volverá a ser Feijóo, que es al final gran parte de lo que subyace aquí. Claro, aquí hablamos de cambiar medidas. Hombre, hubo un presidente del gobierno que sacó una mayoría bastante holgada, que al día siguiente de ganar las elecciones, después de haber prometido y publicado en un periódico el día de las elecciones, algo cuestionable, que iba a rebajar todos los impuestos, los acabó subiendo. Eso son hechos y son datos, lo tenemos claro, ¿no? Y no escuché a nadie del Partido Popular decirle a su presidente que dimitiera o que convocara elecciones para aceptarlo. Sí, yo. ¿Por qué? Y muchos nuestros. Muchos nuestros, perfecto. Pues desde luego no teníais... No te voy a permitir que digas eso, desde luego, es lo que tiene que haber hecho él para quitarse el problema. Desde luego lo que no tenía... Llegar y decir como muchos alcaldes llegamos y decir, esto está arruinado. Cuando yo pueda continuar. No me preguntes desde luego lo que... Bueno, desde luego no sé si algunos lo dijisteis porque no tengo el dato. Lo que sí tengo claro es que desde luego que la mayoría no lo conseguisteis porque por supuesto no convocó elecciones. En cualquier caso, y tú como bien dices que llevas unos cuantos años de gobierno, las coyunturas y los contextos determinan. Y aquí todo determina y todo viene de un proceso electoral. Insisto, un proceso electoral en el que se nos dijo que iba a gobernar la derecha sí o sí. Y hubo un mandato ciudadano, entre otros. Y el mandato ciudadano fue que había que llegar a acuerdos. Y había que intentar ponerse de acuerdo. Algo en lo que no estáis acostumbrados. Vosotros solo estáis acostumbrados a poneros de acuerdo con una parte. Y hay que intentar llegar a acuerdo con todo. Si vais a hacer elecciones para no la gente, hombre, por favor, contéstame. Y lo habéis intentado. Pero si es que acabamos de hacer una elección hace 3 meses. Si es que luego cuando vamos a procesos electorales nos quiero que le explique a la gente por qué Pedro Sánchez no dijo antes de las elecciones lo que está diciendo ahora. ¿De verdad? ¿Por qué los engañó otra vez? Cuando yo pueda continuaré. Pero explícaselo de verdad, yo te lo agradezco. Cuando yo pueda. No, si volvemos a lo mismo. Si vuestra solución es convocar elecciones hasta que Feijóo pueda formar gobierno. Tiene de convocar elecciones. Pero hay que miedo ni que miedo. Un momento, Manolo, por favor, por terminar un poco. Es que cuesta trabajo hilar un argumento. Insisto, que vuestra solución es convocar elecciones cada vez hasta que Feijóo sea presidente, que parece que no lo va a ser. Por lo pronto los ciudadanos le han dicho que no quiere que sea, pero que no se lo han dicho hace 4 años, que es que se lo han dicho hace unos meses. Y ahora no sabemos si Pedro Sánchez volverá a ser presidente del gobierno o no. Eso no lo sabemos, porque ahora mismo estamos en su tiempo, igual que lo tuvo Feijóo. Y luego hay una virtud que está teniendo el Partido Popular, que Juan hoy nos está demostrando, que es el de futurólogo. Porque parece que ustedes ya conocen los términos de los acuerdos, no el que hay ahora mismo vigente, que creía yo que era del que veníamos a hablar, sino el acuerdo con todas las demás fuerzas políticas. Cuando tengamos ese acuerdo con el resto de fuerzas políticas podremos discutir su constitucionalidad, podremos discutir si nos interesa más o no, si ha habido una modificación de planteamiento respecto al proceso anterior, sí hay una modificación sustancial del programa electoral con el que cada uno de los partidos se presentaba. Es decir, vamos a tener un poquito de paciencia. Es que estáis queriendo todo lo que no habéis querido correr con la investidura de Feijóo, queréis no permitirle a Pedro Sánchez para que trate de llegar a distintos acuerdos. Y luego, hay aquí una cuestión que al final es lo que subyace de aquí.
ustedes queréis reducir todo el planteamiento, ha hablado Manolo, creo que ha sido Manolo, antes de que el acuerdo con el Partido Socialista y Sumar es un acuerdo que tiene una pata social, una pata territorial y una pata de financiación. Claro, ustedes todo lo queréis reducir a un elemento concreto dentro del modelo territorial. Pero aquí sí te voy a hacer yo una petición, Juan, además que yo sé que tú eres una persona que goza de gran confianza para el presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla. Andalucía, en el modelo territorial de este país, tiene un papel que jugar, como ha jugado en otras ocasiones. Y aquí hay dos opciones. Una, que el actual presidente de la Junta de Andalucía, que tiene una responsabilidad institucional que va más allá de la responsabilidad propia de su partido y de esas aspiraciones legítimas, ojo, legítimas, pero de esas aspiraciones que tenga en la carrera sucesoria que se está abriendo ahora mismo en la derecha y que todos podemos ver, tiene una responsabilidad. Y nosotros la tuvimos, nosotros la hemos tenido, el Partido Socialista, cuando ha tenido responsabilidad de gobierno en Andalucía, que ha sido la mayoría del tiempo, en los años 80, cuando nos dijeron, esa derecha moderada, esa teórica derecha moderada que nos dijo, no, este no es vuestro referéndum. Andalucía tiene que ser una comunidad autónoma de segunda. Desde una perspectiva institucional, el Partido Socialista dejó al margen sus banderas y se colocó en la posición institucional y defendió que tenemos que ser primera. En el año 2007, cuando se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía y las costuras territoriales se estaban resquebrajando, volvimos a asumir la responsabilidad. Y lo hizo el presidente Manolo Chávez en aquel momento. Y volvimos a asumir una responsabilidad más allá de la cuestión de partido. Y ahora, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla se le abre una oportunidad histórica de nuevo para asumir ese liderazgo. Y lo que tiene que hacer es menos manifestaciones para defender a su Feijóo y más manifestaciones para defender a los andaluces. Y la posición de los andaluces como presidente de la Junta de Andalucía. Y espero, y ojalá, porque será bueno para todos los andaluces, esté a la altura que tuvieron quienes nos representaban en aquellos momentos, tanto en los años 80 como en los principios del año 2000. A ver, breve y responde Juan, que nos tenemos que ir a publicidad. Vale, breve. Yo tengo la sensación de que ahora mismo los ciudadanos y las ciudadanas que nos estén viendo tendrán la pantalla llena de barro porque Juan, ahora que está lloviendo, le ha dado una patada a un charco y lo ha llenado todo de barro. Me parece, ha dicho una cantidad de cosas que... Pero hay otra cosa que también me llama la atención. Yo he venido aquí 3 veces. Han cambiado las personas, las 3, y las 3 han dicho lo mismo. Exactamente lo mismo. Al final solo hablan de lo mismo. Yo he dado aquí una serie de medidas. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Porque eso es el acuerdo al que se va a llevar luego a un futuro gobierno. Y realmente a mí me duele que un senador diga determinadas cosas, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Dímela, por favor. Hombre, ha dicho alguna barbaridad y la contraria. ¿Qué barbaridad? O sea... No vayas a confundir lo que hemos hablado de la pandemia con la política de vivienda del gobierno de España. Es decir, ¿qué hizo Rajoy? No, te lo voy a poner muy fácil. ¿Qué hizo Rajoy en la crisis anterior? Yo no he venido a hablar de Rajoy. Has venido a hablar de Felipe González. O sea, quiero decir que yo puedo hablar... El rescate de la banca costó 101,5 millones de euros. Felipe González está hablando sobre un tema actual y está dando una opinión sobre un tema actual. Vale. Rajoy está en el pasado. Es que si no desviamos mucho el debate. Sí, vale. ¿Qué hizo el gobierno del Partido Popular en la anterior crisis? Rescatar a la banca. ¿Qué ha hecho el gobierno de España en la actual crisis? Rescatar a las personas. ¿Cuánto costó lo de la banca? 101.000 millones de euros. Mira, con 500. Por favor. A mí me parece... Por favor, que había millones de personas yéndose al paro. Y eso había que repararlo de alguna manera. Y creo que lo de los ERE ha funcionado. Me da la sensación de que ha funcionado. Tenemos la tasa de paro más baja que antes de la crisis de Rajoy. Por tanto, hombre, por favor. Yo no voy a entrar a discutir cosas, porque es que cuando no se gobierna, Manolo, yo no le puedo explicar lo que es gobernar una pandemia. Porque no ha gobernado en un ayuntamiento, no ha estado gobernando en un ayuntamiento. Pero no ha visto la soledad en la que se han encontrado los alcaldes sin ayuda de nadie. Y he dicho, una pandemia puede ralentizar un presupuesto. Lo he dicho porque lo he vivido. Que yo conozco lo que pasa en Carmona, sé lo que ha pasado en Carmona. A mí me han dicho lo que ha pasado en Carmona. Si no hay presupuesto, no hay nada. Si hay presupuesto, se puede ralentizar o aplazar por una pandemia. Pero déjame solamente una cosa. Yo solamente digo lo que me expliqué algo. Hace 3 meses, antes de unas elecciones, Pedro Sánchez le dijo a todos los españoles que se comprometía a traer a Puigdemont
para ponerlo ante la justicia. Ya está. Dentro de muy poquitas semanas vamos a ver lo que hace Pedro Sánchez. Y yo rogaría que me invitaran otra vez al programa para seguir hablando de este tema. Yo he dicho hoy que se engañó a los ciudadanos por parte de Pedro Sánchez porque no se dijo exactamente lo que iba a hacer si ganaba las elecciones o gobernaba, que es el segundo caso. No estoy hablando ni echando barro, estoy hablando de realidades. Y ahora está hablando con los independentistas, está negociando con Puigdemont a través de Yolanda Díaz, porque lo hemos visto todo el mundo, no sabemos lo que hablan porque están con la manta tapada, porque no les interesa que los ciudadanos sepamos lo que se está dialogando y a lo que se está llegando. Es que es un país el que está en juego ahora mismo. Las decisiones que tome Pedro Sánchez son de absoluta relevancia para la vida del país. Y queremos saberlo. Si Puigdemont viene esposado y lo ponemos ante la justicia, yo seré el primero que vendré aquí a felicitar a Pedro Sánchez y a decirle que ha cumplido con su palabra. Si por el contrario es el que va a decidir el próximo gobierno de España, como así lo creen, creo que todos los españoles, pues entonces yo creo que Pedro Sánchez ha traicionado a este país. Tengo las dos versiones. Vendré a hablar y a protestar y desde luego vamos a seguir luchando. O sea que si aquí se aplica una amnistía, no le quepa la menor duda a vosotros, que sois unos maestros en hacer manifestaciones y en hacer movilizaciones, desde el Partido Popular vamos a dar todo lo que tengamos dentro para luchar por la Constitución española. Vamos a luchar para que se aplique y sobre todo vamos a seguir luchando para que no se amnistíe a las personas que han cometido un delito. Seguramente como en tu pueblo es un golpe de Estado. Todo el mundo está preocupado en tu pueblo de eso. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Yo esta cosa en mi pueblo no las hablo, las hablo aquí porque me habéis invitado. Porque no estás preocupado. Yo en mi pueblo por eso, lo que hago es trabajar por Carmona. Pero que a la y por gente eso no, estamos gobernando y tenemos 15 importa. concejales y Izquierda Unida tiene 2. A la gente de tu pueblo no le importa. No, pero lo que está claro es que las medidas son del acuerdo las medidas, perdón un segundo, lo que está claro es que las medidas del acuerdo de gobierno son fantásticas porque Juan no ha sido capaz de hablar de ninguna de ellas, con lo cual han sido fantásticas. Señores, hay 1200. Señores, por favor, nos vamos a publicidad, tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos, nada, en unos minutos continúa este debate. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Continúa este debate, la tertulia, este viernes noche en el Catalejo, el pacto entre el Partido Socialista y Sumar y la posible investidura con esos apoyos que necesita el Partido Socialista es lo que está sobre la mesa. Vamos a ver un pequeño vídeo sobre esa posible investidura y declaraciones que ha realizado Pedro Sánchez al respecto. La investidura está más cerca, lo ha asegurado el presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando. Sus palabras se producen después del acuerdo con Sumar de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Escenificaron su sintonía, pero faltan los votos de los independentistas catalanes y nacionalistas vascos para llegar a la investidura. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y en segundo lugar, el método es el diálogo y el marco es la Constitución. Ni Sánchez ni Díaz quieren hablar de la amnistía para los implicados en el proceso. Y va a gobernar el Partido Socialista con Sumar. Muy bien. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Y mientras tanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado un acercamiento a los nacionalistas en Cataluña. Y sin normalizar las relaciones desde la discrepancia con el nacionalismo catalán, pues no vamos a poder mejorar el bienestar de los catalanes. Para la investidura, los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos reclaman avances a Sánchez. Por aquí. ¿Quién empieza? ¿Sobre el vídeo, lo que acabamos de ver. A ver. Yolanda Díaz no se pronuncia sobre la amnistía. Bueno, supongo que esas cosas, como siempre, se acuerdan previamente, ¿no? Perdón. Yo cuando hago referencia a nuestra opinión, es nuestra opinión, que además está por escrito y además está en un programa de gobierno con independencia de qué es lo que nos gustaría. A nosotros, ¿qué es lo que nos gustaría? Pues que no hicieran falta, obviamente. Que no hicieran falta al menos partidos conservadores, porque estamos hablando del Partido Nacionalista, un partido mucho menos conservador que el Partido Popular, pero evidentemente no es un partido de izquierda
Y en el caso de los partidos catalanes, pues bueno, Esquerra creo que durante esta legislatura, salvo en un caso muy puntual, pues bueno, ha coincidido a la hora de establecer las políticas, pues ha coincidido con nuestro gobierno de coalición, ¿no? Por tanto, que nuestra posición a ese respecto siempre ha sido clara porque, bueno, forma parte de nuestra ideología y se puede compartir, se puede no compartir, pero evidentemente a nosotros lo que nos gustaría es que el modelo social que se ha pactado evidentemente tenga preponderancia, y lo va a tener en la medida en que el acuerdo, que habla de centenares de propuestas, pues se puede llevar a buen término, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar. ¿Con qué idea? Pues con qué idea que todos los vecinos y todas las vecinas y la ciudadanía en general pues pueda vivir mejor. Esa es la idea. Ana, yo sí me gustaría, de forma absolutamente respetuosa, nosotros nos acaloramos los debates, pero bueno, uno sabe siempre el respeto, ¿no? Pero evidentemente uno tiene que ser sincero y expresar lo que uno siente, ¿no? Y cuáles son pues los objetivos de la formación en la que estamos, ¿no? Yo le contestaría a Manolo que entiendo, me gusta esa sinceridad, que es lo mismo que he hablado de los independentistas. A mí me gusta la sinceridad cuando un proyecto dice yo quiero esto, y no se esconde. Lo que me dolería es que dijera antes de las elecciones una cosa y dijera otra. Ellos ya hablaban de amnistía, de hecho su vicepresidente se ha ido a hablar con Podemos, bueno, que quiera que lo vote y el que no lo vote. Yo hablo justo de lo contrario. Mira, es tan sencillo, hemos visto cómo se ha firmado hace 2 días el acuerdo, perfecto. ¿Por qué después del acuerdo no ha convocado las elecciones, ha puesto el día Pedro Sánchez? Va a gobernar con Sumar. Yo hubiera hecho, señores, después del acuerdo de Sumar, con Sumar, este es nuestro proyecto, este es nuestro objetivo, lo suyo, lo nuestro, la investidura del día tal. Perfecto. ¿Por qué no lo hace? Porque ni PSOE ni Sumar, desgraciadamente, están decidiendo esta investidura. Y Sumar está siendo cómplice en este sentido porque algo habría que hacer mientras que llegamos a un acuerdo con lo que tenemos que llegar. Bueno, pues mientras tanto nosotros ya hacemos el acuerdo nuestro. Eso es lo que está percibiendo la ciudadanía. O sea, la ciudadanía está viendo cómo el que va a decidir va a ser Puigdemont. No va a ser el objetivo ni esas medidas que Yolanda Díaz ha puesto en otro de la mesa. No estamos hablando de eso. Por eso es importante aclararlo. Yo hay algunas medidas que yo no lo haría, por ejemplo, evidentemente, ustedes como izquierda tenéis otro concepto, yo he sido empresario toda mi vida, y que una vicepresidenta del gobierno salga diciendo que va a quitar los vuelos y en un día se pierdan 615 millones de euros, me parece de una irresponsabilidad extraordinaria. ¿Quién los ha perdido? Los ha perdido la bolsa. Usted sabe que el 50%... El proletariado ha perdido la bolsa. No, perdone. Ve el desconocimiento, ve el proletariado. No, el desconocimiento, pues el proletariado es usted, como gobierno, que tiene el 50% de las acciones de AENA. Pero que no tiene ¿Sabe nada lo que le ha costado al erario público esa decisión? Casi 400 millones de euros. Pasado mañana no habla bolsa, proletario, pero es que habla de proletario cuando forma parte de AENA el propio gobierno. Pero que no tiene nada que ver, que la bolsa sube un día y baja otro. Ese es su criterio. Pero no diga el proletariado. Es el criterio de la prensa. Mire usted, el proletariado para mí son la gente que da empleo. Ustedes, igual que muchos sindicatos, ¿qué tipo de empleo? Hablan todo el empleo que hay en este país de los empresarios. ¿Quién crea empleo? Los políticos, ninguno, es mentira. Ningún político. Nosotros podemos poner medidas, podemos colaborar. Por favor. Pero el empleo lo crean los empresarios y sobre todo el 80% de los autónomos de este país. Los autónomos. Eres un senador del PP, ¿no? Sí, soy empresario. ¿Tú has tenido alguna vez alguna empresa? Yo no. ¿No has gestionado nunca una empresa? He gestionado empresa, pero no he estado no has tenido en propiedad ninguna empresa, ni trabajadores, ni a trabajadores que dependan de tus decisiones, ¿no? Pues entonces no estoy capacitado para hablar de tengo capacidad para hablar de lo que yo quiera. He dicho que no estoy yo para hablar de este tema de algo que desconoce. No te he hablado lo he dicho yo por mí, ¿eh? Es que, de algo que yo desconozco. Claro, ¿cómo vamos a hablar de lo que es un empresario si es como un sindicalista? Si tú no has gestionado una empresa, ¿cómo puedes valorar el sufrimiento de un autónomo? Estáis hablando de la reducción de horas laborales, yo estoy de acuerdo, pero ¿habéis pensado en los autónomos? Por ejemplo, ¿habéis pensado en un señor que tiene una tiendecita y le diga, tienes que trabajar 3 horas menos al día, y las 3 personas que tienes a tu cargo, a ver cómo te las apañas? ¿Habéis pensado en los autónomos que tomáis estas medidas? No. Pero es que esas medidas no afectan... No piensan en los que generan empleo. Termina Juan y va Francisco. Y sobre todo, vuelvo a preguntar, ¿cuándo se va a abrir el Congreso? Por favor, si tú que estás, Francisco, yo te voy a explicar en el Partido Socialista, ¿cuándo se van a abrir las puertas del Congreso para que los diputados puedan trabajar y puedan hacer una fiscalización lógica del gobierno funcione?
y pedirle explicaciones al gobierno qué está haciendo, con quién está hablando, porque yo creo que la ciudadanía se lo merece, ¿no? Bueno, pero contestarme, por nos favor. ha preguntado por el vídeo, lo primero, Sí. Voy a hablar del vídeo, a ver si ahora somos capaces de centrar el tema. Bueno, a mí para mí lo más destacado del vídeo, creo que son las declaraciones de Pedro Sánchez, como dice Juan, que cambia, o bueno, en sus palabras algo más gruesa, ¿no? Pero que cambia de opinión. Creo que ha sido bastante claro. El método de trabajo es el diálogo y el límite, el marco es la Constitución. Con lo cual creo que no estamos engañando a nadie. Se está explicando desde antes de las elecciones, después de las elecciones, antes de la investidura y durante la investidura, que esa es nuestra metodología de trabajo y que ese es nuestro marco. Por lo tanto, la postura es la misma. Diálogo y Constitución. Y eso deriva en la necesidad de llegar a acuerdos. Evidentemente, que nuestro programa electoral nos gustaría que se desarrollara al 100%, sí. Igual que supongo que cuando el presidente Moreno Bonilla hace 5 años necesitó el apoyo de Vox, por cierto, acuerdo de perdedores en tus palabras, supongo que su programa electoral pues no lo pudo desarrollar al 100%, sino que tuvo que hacer cesiones. Por lo tanto, no hablemos en esas palabras tan grandilocuentes que os gusta utilizar de cesión, de vasallaje, no. Estamos hablando de que hay un determinado, que ahora hablaremos también de eso de los socios. Estamos hablando de que es necesario llegar a acuerdos, y para llegar a acuerdos, pues uno tiene que ceder y otro tiene que proponer. Y eso es lo que hay que hacer, y ese es el mandato que nos han dado los ciudadanos. Mandato que, por cierto, el señor Feijóo, que como bien dice, fue el primero que tuvo la oportunidad, no ha sido capaz de desarrollar. Tengámoslo claro que no ha sido capaz. Claro, totalmente. No ha sido capaz, efectivamente. Eso lo tenemos todo claro, efectivamente. Y a mí, insisto, creo que vuelve otra vez, la derecha siempre intenta fijar el marco y crear el ámbito en el que podemos debatir. Y creo que los demás también tenemos derecho en pedir que ese foco se abra. Porque aquí solo hablamos de una cuestión, que es la cuestión de resolución de una situación concreta en Cataluña. Pero que aquí hay algo más global, que aquí es un modelo territorial. Aquí hay que hablar de financiación autonómica y de modelo territorial. Yo querría saber cuál es el modelo territorial y de financiación autonómica que plantea el Partido Popular, porque es que no lo conocemos. Yo sí sé cuál es el del Partido Socialista, pero no de hoy, desde hace años, que lo tenemos marcado desde hace muchísimos años. En nuestra declaración de Granada se fijaron los acuerdos por los que lo desarrollaríamos y ahora mismo estamos en ello. Pero voy a más. Cuando hablamos de modelo territorial, los últimos 5 años han sido iguales que a los que nos precedieron en tensión territorial. La tensión territorial que vivimos antes del gobierno de Pedro Sánchez, del primer gobierno, cuando triunfó la moción de censura, ha sido más agradable, de mayor convivencia para la ciudadanía de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía, de Madrid, que la que teníamos antes. Porque aquí parece que somos nosotros los que vamos rompiendo. Claro, también es verdad que ustedes nos llevan diciendo, fíjense ustedes si España y en la Constitución es sólida, que llevan 40 años acusándonos de que se rompe España. Y aquí seguimos. Porque nosotros somos los primeros que defendemos. Como ha dicho Manolo, yo también lo digo. Yo me siento absolutamente español, pero español no excluyente. Creo que cualquiera puede sentirse español. No solo los que la derecha o los patrones de la derecha digan que tienen que sentirse español. Y yo quiero hablar también, porque ya ha salido 2 veces, lo he dejado pasar la primera, pero ahora lo voy a hablar. De verdad, Juan, y con todo el cariño, es que no aprendéis. Es que estáis continuamente con la grandilocuencia, con las exageraciones y con las imposturas. Pues te voy a decir a lo que me refiero. Van a suprimir los vuelos Madrid... Lo que ha dicho el vicepresidente. No lo ha dicho, es que no lo ha dicho. Y sabéis perfectamente que no lo ha dicho, y ayer lo explicó el secretario general de Transporte. Lo explicó, no se va a suprimir. Pero además, como ustedes vivís todo desde el punto de vista de la confrontación, ahora ya lo que nos falta es que vamos a enfrentar aviones contra trenes. ¿Qué es lo que os falta? Ahora, aviones contra trenes, que es la siguiente confrontación que queréis hacer. Podremos convenir todos los que estamos en esta mesa y la mayoría social de este país. Es verdad que la ultraderecha no, porque es que niega hasta el cambio climático. Yo comprendo que ahí vosotros os sintáis un poquito incómodos, pero podremos convenir que es bueno para la economía, es bueno para la protección del medio ambiente y es bueno para la salud general de la ciudadanía, que apostemos y vayamos introduciendo medidas que favorezcan y que faciliten que los traslados de la ciudadanía se realicen en medios de transporte más ecológicos. ¿Alguien puede estar en contra de eso? Pues eso es lo que se ha dicho. ¿Podemos estar de acuerdo en que es más ecológico promocionar un transporte ferroviario que un transporte en avión? Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pues eso es lo que se ha planteado. No, se va a suprimir el vuelo Madrid-Sevilla. No es verdad. Si se aplica, sí. Trenes
contra aviones. Sí, si es todo, en vuestra lógica solo funciona eso, trenes contra aviones, y luego os pasa lo que os pasa, no sois capaces de llegar a acuerdos para formar gobierno. Nada más que con la ultraderecha, que es verdad que hay esa excepción. Lo único que se plantea es, a ese respecto, que el viaje sea más corto. Quiero decir, ayer salió, no sé si era un miembro del gobierno gallego, nos van a suprimir los aviones a Galicia, perdona, no hay AVE a Galicia. No hay trenes a Galicia que tarden menos de lo que tarda un avión. Es que coger el AVE en Sevilla es más fácil y llegas antes al centro de Madrid que si te pones a meterte en la espera de un avión y no sé cuánto, por favor. Pero es que lo que no podemos es seguir postergando el cambio climático. No, esta generación no, la próxima. Me imagino que Juan en su pueblo habrá sufrido las últimas consecuencias de la ventolera que ha habido y de la lluvia, ¿no? De un nombre un poco también. Yo creo que tenemos que empezar al menos a desarrollar medidas que mitiguen, porque ya volver atrás va a ser muy difícil, pero que mitiguen las consecuencias del cambio climático. Y esta es una de ellas, y no es una medida tan extraordinaria, quiero decir que son medidas que se implantan también en otros países de la Unión Europea, ¿no? Y por tanto, a ver, que lo que nosotros hemos pactado es un gobierno progresista que puede gustar o no gustar, pero creemos que son las mejores medidas para que la inmensa mayoría viva en las mejores condiciones posibles, y eso es lo que nos importa, y eso es lo que hemos pactado. Y no podemos estar en un debate una semana, otra semana y otra semana, siempre como en un frontón diciendo, sí, pero que convoque elecciones, sí, pero que ¿por qué no se hace transparencia? Los acuerdos siempre se negocian pues de la mejor manera posible para evitar filtraciones, pero si eso se ha hecho toda la vida, es que parece que estamos hablando de algo nuevo. Bastante tenemos con aguantar las filtraciones de La Razón o El Mundo, que son fake news en la mayoría de los casos y que muchas veces condicionan el discurso del presidente del Partido Popular cuando va a un sitio. Y por tanto, yo tengo muy claro que lo que estamos pactando es lo mejor para la ciudadanía, en mi opinión y en la opinión de Sumar. Y por tanto, de lo que se trata es de que los próximos 4 años, a ser posible, alcancemos eso que se llama pleno empleo, que no es del todo cierto porque el pleno empleo se calcula a lo mejor que con un 5% de paro y tal, pero que ese pleno empleo vaya acompañado de unas mejores condiciones de vida en la sanidad, en la educación, en la dependencia. Es decir, lo que creo que le interesa a la mayoría de la gente. Y luego, a partir de ahí, pues se pueden compartir lo de la amnistía, se puede compartir la opinión que tenga Juan de que Yolanda vaya a ver a Puigdemont, se puede, pero creo que eso no afecta al día a día de la gente. Entonces tenemos que procurar en este acuerdo de gobierno que sea preponderante de cara a los próximos 4 años. Y creo que la cifra, la OCDE, la Unión Europea y hasta organismos que no son precisamente marxistas-leninistas están reconociendo que estos 4 años se ha hecho las cosas muy bien, porque son, bueno, hay datos, ¿no?, que lo dicen, ¿no? Yo estoy viendo las imágenes de la vicepresidenta del gobierno español. Vicepresidenta del gobierno español, ¿eh? No estamos hablando de una líder de un partido político. Hablando con un señor que está en busca y captura por la policía española por haber cometido un delito que se llama golpe de Estado. Eso es una vergüenza. O sea, eso no se come con nada. Es infumable, por mucho entrecomillado que le queréis poner. Pero bueno, es una sensación que tienen todos los españoles, porque este señor... no ha bajado la bolsa por eso, ¿no? Imagínense, no ha bajado la bolsa, pero la dignidad sí. Yo creo que es que... Usted aprueba eso, ¿no? Es un concepto una sonrisa de un señor que quería la independencia para Cataluña. Sí. Claro, pues ya está estupendo, pues me alegro que sea usted tan sincero con sus socios de gobierno. Mire usted, decía antes, es que nuestro programa es lo mejor. No estáis vosotros para presumir. Juan, no estáis vosotros para presumir de socios de gobierno. Déjame, por lo menos los acuerdos que se llegan, los que llegan, son constitucionales, no esta barbaridad. Ya veremos, ¿no? Es que no me dejan hablar nunca. Es que está diciendo cosas. Venga. Estoy diciendo cosas. Dejar a Juan, vosotros habéis hablado sin interrupción. Son opinables que usted Manolo esté de acuerdo, ¿no? Dice Manolo, es que nuestro programa es el mejor para la ciudadanía. Coño, ¿y por qué no lo votan? Es usted la cuarta fuerza política en este país, detrás de vos.
y dicen que ellos son los que quieren liderar este país. Pero si no lo votan la gente. Ha sacado usted la mitad de votos que el anterior. Y le digo una cosa, en las próximas elecciones, las próximas elecciones, las encuestas de ayer ya lo decían, el PSOE sube ligeramente a costa de Sumar. Las encuestas han acertado siempre, últimamente han acertado. Otra vez las encuestas, Juan. Hablaba Francisco, yo no voy a entrar en las encuestas, pero si las encuestas... No, acabas de entrar tú. No, mira, las encuestas... Otra vez vamos a hablar de las encuestas. Se hace un análisis de Cataluña que has hablado antes, un análisis muy lógico. Es decir, Cataluña, la distancia que ha permitido al Partido Socialista que no haya mayoría en el centro derecha es precisamente por Cataluña, donde ha sacado 14 escaños. ¿Saben por qué lo ha sacado? Porque los catalanes ni quieren amnistía, ni quieren autodeterminación, ni quieren independencia, no lo quieren. Por eso han votado al PSOE. Los partidos que están ahora mismo buscando esa autodeterminación, que es Junts y Esquerra, son la cuarta y la quinta fuerza política de Cataluña. ¿Cómo pueden decir que los catalanes quieren separarse de España, quieren romper España? Es mentira. Lo han demostrado en las elecciones. Y estoy hablando que le hagan al PSOE. Y estoy hablando de que este partido facilitó para que el alcalde de Barcelona fuera un señor del Partido Socialista, porque entendíamos que era lo mejor. Y lo hacemos y no hemos pedido nada a cambio, ni hemos negociado, ni nada. Aquí lo que se trata, Francisco, lo que se trata es que cuando se está hablando de una investidura, es absolutamente necesario que para que esa investidura se dé, tenga que ser con el visto bueno de los partidos que están viendo la amnistía. Entonces me cuesta mucho creer que estos partidos independentistas cedan a la investidura de Pedro Sánchez sin llevarse nada a cambio. Me cuesta creerlo, ¿eh? Y además estamos hablando a 3-4 semanas. Si Dios quiere y el tiempo lo permite y esta casa tiene la amabilidad de invitarnos, valoraremos, porque supongo que una vez que se den esos acuerdos se dará a la luz pública. Es decir, si Pedro Sánchez va a permitir que se haga una ley de amnistía, tendremos que saber todos los españoles, con lo cual habrá engañado a la ciudadanía. Si Pedro Sánchez va a permitir que se haga un referéndum en Cataluña, evidentemente habrá engañado a la ciudadanía y habrá que explicarlo. Es decir, yo estoy diciendo lo que se dijo y defendió Pedro Sánchez hace 4 meses, junto con 11 ministros, y lo que está ocurriendo hoy. Que yo estoy de acuerdo con ese Pedro Sánchez de hace 3 meses, de que no se puede amnistiar a quien ha hecho un delito. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero si se hace lo contrario, ¿estará usted de acuerdo conmigo? ¿Estaré tú de acuerdo conmigo, Francisco? Que se habrá engañado a la ciudadanía. Y por tanto, ante ese escenario, es por lo que yo te decía antes, si tú de verdad vas a cambiar de opinión, ya no voy a decir ni mentiroso, si tú vas a cambiar de opinión, convoca unas elecciones. Y sé honesto, como son los partidos independentistas, o como son honestos los partidos de izquierda o de extrema izquierda, y di lo que quieras hacer de verdad. Y que la gente te vote. Oye, usted, yo quiero amnistiar tal, yo quiero hacer un indulto a todos los eres, yo quiero el proceso que se autodetermine, dilo, y que la gente lo vote. Yo, si la gente lo vota y gana, seré el primero en aplaudirlo. Eso es democracia. Pero, de verdad, la clase política debemos de ser todos corresponsables, y hay algo que se ha perdido, que es la credibilidad. La gente ya no confía en los políticos. Y yo no soy así, ¿eh? Yo el día que tenga que hacer eso me voy a mi casa. A lo mejor por eso estoy gobernando en Carmona, en una ciudad eminentemente de izquierda, siempre lo ha sido. Pero que un político llegue a esto y llegue a perder la credibilidad me parece vergonzoso, porque eso, la palabra es lo más sagrado que hay para el ciudadano, porque tiene que confiar en el político, tiene que confiar porque su futuro está en sus manos. Francisco, hay muchas cosas que dependen de los pactos. La financiación de Andalucía, evidentemente, Andalucía de toda la vida ha estado siempre desde la época de Franco. Cuando Franco vivía, las comunidades más beneficiadas siempre fueron País Vasco y Cataluña, con la industrialización. Andalucía siempre ha estado, siendo la mayor, siempre ha estado dejada de la mano de Dios. María Jesús Montero, que ahora está en el gobierno, cuando estaba gobernando Andalucía, un día y otro día reclamaba esos miles de millones de euros que se le debían. Estamos en el mismo escenario. Es decir, que Andalucía tiene que despertarse y tiene que luchar también por lo suyo. El presidente lo dice muchas veces, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Menos que nadie. Me tengo que ir a publicidad, pero Francisco está con la palabra en la boca. Responde a la vuelta. Unos minutos. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta y tenía aquí a Francisco pidiéndome la palabra. Adelante, responde a Juan. Gracias. No, Juan, tú decías,
¿qué queréis? ¿No? ¿Qué queríais? ¿Qué queréis? ¿No? Estáis jugando constantemente con nuestro cambio. Nosotros queremos lo mismo que queríamos antes del proceso electoral y lo mismo que queremos ahora. Nosotros lo que queremos es establecer un mecanismo, una fórmula en la que todos los territorios se sientan cómodos. Y en eso es lo que estamos trabajando. Y creo, y tú has hablado de los resultados electorales de mi partido en Cataluña, creo que lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo porque, te insisto, la situación anterior al gobierno de Pedro Sánchez en el conjunto del territorio, en lo que a modelo territorial se refiere, era de máxima tensión y eso progresivamente se ha ido pacificando. ¿Eso requiere tomar decisiones valientes? Sí, lo requiere. Pero te vuelvo a lo que hemos visto en el vídeo antes. Lo ha dicho el presidente del gobierno en funciones. Siempre dentro del marco constitucional. Lo que esté fuera del marco constitucional no nos vale a los socialistas. Perdóname. Tú has hablado de que nosotros tenemos el resultado electoral gracias a lo que hemos obtenido en Cataluña. Evidentemente el resultado de Cataluña es un gran resultado, pero no solo. Nosotros hemos sumado 122 diputados, hemos mejorado nuestros resultados electorales, con lo cual el modelo territorial, la agenda social, es decir, el conjunto de acciones del gobierno ha sido reconocida por la ciudadanía. No podemos obviarlo. Entonces, no queramos llevar a convalidación constante lo que a vosotros nos guste, insisto. No vamos a estar haciendo proceso electoral hasta que Feijóo o quien le sustituya pueda gobernar. Y hay una cuestión, una cosa que es graciosa de vuestra parte. Lo has dicho también algunas 2 o 3 veces, ¿no? Es que queréis pactar con el cuarto o el quinto de Cataluña. Bueno, esas fuerzas políticas ya eran cuarto o quinto cuando Feijóo exploró la posibilidad de llegar a un acuerdo. No, es que los desprestigiamos. Que están decidiendo, no que queráis pactar, ya sé que lo vais a hacer. Que bueno, están decidiendo. Estamos decidiendo, no, es que ese es vuestro problema. Es que pero tú me quieres decir, ¿tú estás a favor de la amnistía o no? Ustedes me gustaría que dejara claro tenéis un problema. El PSOE está a favor de aplicar la amnistía, pero dímelo. Ustedes tenéis un problema, bastante grave. Que ustedes, para vosotros, socios, es vasallaje, porque es lo que os está haciendo la ultraderecha, que os hace hincar las rodillas. Y os creéis que cada vez que uno llega a un acuerdo con otro, ese es el modelo de relación que existe. Y no es así. Tú puedes tener un modelo de relación de respeto. Yo discrepo profundamente de muchas de las acciones de Sumar, pero lo respeto profundamente. Y respeto el acuerdo de gobierno. Respeto el acuerdo de gobierno y respeto a los acuerdos a los que llegamos, porque la respeto profundamente. Vosotros, como gobernáis con la ultraderecha y os hace como os hace en Murcia, que os lleva al límite y os obliga al final a tener que claudicar, estáis acostumbrados a la relación de socios de vasallaje. Nosotros tenemos una relación de socios de respeto. Y evidentemente nos exigen hacer cesiones y convenir. Y te vuelvo a decir, vosotros solo habláis de futurólogos, como tú bien dices. Cuando tengamos las medidas concretas del resto de acuerdos, hasta ahora tenemos uno con Sumar. Cuando con luz y taquígrafos, que lo vamos a tener igual que la de Sumar, tengamos todos los acuerdos, nos sentaremos aquí y hablaremos de qué nos parecen. Porque es que vosotros estáis hablando de algo que aún no ha sucedido. Y como aún no ha sucedido, ni sabemos si va a suceder, ni sabemos cuáles son los términos, ni sabemos qué opinión nos puede merecer a cada uno como militante y a la organización política nuestra, que te insisto, nuestra militancia decidió una dirección que encabezaba Pedro Sánchez. Pero es que los ciudadanos han convalidado, bueno, no hablemos de cómo echáis a los dirigentes vuestros, ¿no, Juan? Creo que es un poquito atrevido por tu parte. Hombre, no, decir cómo echamos a los dirigentes, ¿no? Pedro Sánchez y ya. Hombre, ya, pero que creo que es un poco atrevido que vosotros habléis cómo se echa a los dirigentes. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos con el voto de la militancia, democráticamente. Perdón. Venga. Manolo, rápido. Sí, rápido. Yo creo que se habla aquí que si la cuarta, esto es un sistema parlamentario. Creo que Sumar tiene todo el derecho del mundo y sus 31 diputados y diputadas tienen todo el derecho del mundo a intentar llegar a un acuerdo de gobierno y hacer que nuestro programa sea determinante, pero que es una cosa normal. Quiero decir, esto es un juego democrático. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo, nuestros concejales, nuestros 2 concejales y concejalas de Carmona tienen todo el derecho del mundo a pensar que su programa de gobierno es el mejor, igual que en Pedrera, pues cualquier militante del Partido Popular que puede pensar que su programa de gobierno es mejor para Pedrera, que no tiene ningún concejal del PP. Quiero decir que estamos en un juego de la democracia y yo supongo que el PP, cuando pacta con Vox, pues tampoco se siente cómodo en determinadas posiciones. Claro. Y es normal, pero es que está pactando. Pero no para criticarlo, como lo hace aquello. Han llegado a, creo que en alguna comunidad autónoma le han dado alguna patadita. Y yo quiero recordar una cosa. Recuerda aquello de Aitor, te presto mi tractor.
Quiero decir, cuando Rajoy necesita al PNV, que tenía 5 diputados, pues también, quiero decir, es que estamos en un sistema parlamentario donde estas cosas funcionan así. Y efectivamente, Andalucía tiene todo el derecho del mundo. Tú eres municipalista, acuérdate de lo que decía el Partido Popular de la Patrica cuando gobernaba el PSOE. Claro. Acuérdate. Anda que no se deben miles de millones, ya. Punto. Yo es que creo que estamos confundiendo a la ciudadanía. No estamos estableciendo que no se pueda pactar. Yo en ningún momento he dicho eso. Que el PSOE pacte con Sumar es lo mismo que el PP pueda pactar con Vox, es lo mismo. Son dos partidos pactando con los extremos de nuestra política, punto. Y estás de acuerdo, cuando pactas con una persona estás de acuerdo con cosas que llevan en el programa que a lo mejor no te gustan, pero por conveniencia las tienes que aceptar. Esto se trata de sumar, y nunca mejor dicho, para gobernar, punto. Y te tienes que tragar sapo los unos y los otros. Yo donde voy, perdonadme, si me despistáis, yo donde voy es a la esencia de este debate y cómo hemos empezado. Sánchez necesita obligatoriamente para sumar y poder gobernar el voto independentista. Eso lo tenemos claro, ¿no? Porque si eso no sucede, no va a gobernar o no va a ser investido con las garantías que él puede. Eso estamos todos de acuerdo, vale. Si Puigdemont, los dos partidos están diciendo lo que quieren para que eso se produzca, evidentemente todos estamos viendo que para que Sánchez pueda hacer la investidura tendrá que ceder lo que están pidiendo. Si eso se produce, ¿lo sabremos? ¿O no? ¿O lo sabremos? Pues entonces los independentistas tendrán que dar explicación a los suyos y dirán, pues al final ni amnistía, ni autodeterminación, ni nada. A lo menos será dinero, pues vale. ¿En detrimento de qué? Pues el resto de comunidades. Pues una vez más, el resto de comunidades podremos estar damnificadas. Pero ahí es donde yo quiero llegar. O el incremento de los ingresos, ¿no? Que Pedro Sánchez está llevando esto al límite de estar arrodillándose ante un señor que está prófugo de justicia para que decida el futuro de este país. Ahí es donde yo quiero centrar el debate y que eso, tarde o temprano, vamos a saber los españoles. Y lo único que he puesto encima de la mesa, que eso se tenía que haber dicho antes de las elecciones, porque los ciudadanos tienen derecho a saber lo que va a hacer el gobierno. Y si eso no se ha producido, que sea valiente y convoque elecciones y no pasa nada. Y si las gana, yo seré el primero en felicitarte, Francisco. Bueno, pues... yo empecé, me queda el último minutito, ¿no? Yo empecé el último. Muy rápido. Un minuto. Bueno, el último empecé yo, ¿eh? No, pero el segundo bloque empecé yo. Pero no pasa nada, ha sido el debate muy interesante. Bueno, yo simplemente pues retomar, como antes decía Juan, por donde hemos empezado, que es lo que tenemos encima de la mesa y la certeza que tenemos hoy encima de la mesa, que es un acuerdo de gobierno entre Sumar y el PSOE, un acuerdo de futuro, un acuerdo de continuidad de las medidas que también le han ido a la mayoría social de este país, y es un acuerdo que sigue enfocado a las clases trabajadoras, a las clases medias y a la mayoría de la ciudadanía que al final necesita la política para que su vida sea un poquito mejor. Vale. Bueno, a ver, nos quedamos sin tiempo. Es una pena porque la verdad que el debate da para mucho más, pero es un tema que va a seguir saliendo las próximas semanas y se sentará en la mesa los próximos viernes. Ahora sí, este viernes estrenamos una nueva sección a modo de columna de opinión en nuestro programa. En este caso, La Verea, por Ezequiel García. Muy buenas amigos, muy buenas amigas. Inauguramos La Verea, un espacio de opinión en el que quiero que veas un camino en andaluz. Y hoy precisamente quiero que analicemos un poco este acuerdo al que han llegado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en esos 40 y tantos folios con más de 200 medidas, entre las que aparecen muchas de carácter social, otras tantas para la reducción de precios de alquileres, alguna polémica como esas posibles supresiones de algunos viajes de menos de 2 horas y media, bueno, reducción. Pero hay algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta y es algo que tenemos que remarcar y que tenemos que denunciar como ciudadano andaluz. En todo ese documento no aparece ni una sola vez la palabra Andalucía. Y es algo que me preocupa y es algo que nos debemos preocupar. Dentro de un mes y poco vamos a estar celebrando el 4 de diciembre, esa fecha tan importante para toda la ciudadanía andaluza. Es momento de reclamar lo que nos pertenece. No es justo que en ese acuerdo de gobierno que todavía no ha llegado, en ese acuerdo de gobierno no aparezca la palabra Andalucía y sí, por ejemplo, la palabra Elche o Alicante, mejorando su cercanía. ¿Para cuándo la S40? ¿Para cuándo las circunvalaciones? ¿Para cuándo los metros andaluces? ¿Para cuándo un ferrocarril de calidad? Querido amigo, nunca
debemos salirnos de nuestra vereda andaluza, porque toda España está pidiendo, toda España está diciendo yo el primero, y nosotros ¿para cuándo? Muy buenas noches. Bueno, pues ahí teníamos esa opinión de Ezequiel García, que estrenamos columna de opinión y que podremos ir también escuchando las opiniones de otros colaboradores. Nos despedimos, nos quedamos sin tiempo, volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias a los tertulianos que nos han acompañado hoy. Gracias. Espero volver a veros en el futuro y que podamos seguir hablando de todas estas cuestiones. Gracias también a vosotros por acompañarnos cada viernes. Buenas noches.